Halipular Vitoria es una organización sin ánimo de lucro formada por personas de origen africano, hablantes de pular, que son personas que se encuentran en diferentes países como Guinea-Conakry principalmente, Gambia, Costa de Marfil, etc. Trabajamos en proyectos de cooperación y también proyectos de sensibilización. Durante el año 2024 nos presentamos en una de las convocatorias de la Fundación ANESWAD, en el cual obtuvimos el premio al mejor proyecto de educación para la transformación social. La mutilación genital femenina, abreviada a MGF, es una práctica que afecta a más de 200 millones de mujeres en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de mujeres están en riesgo de ser sometidas a esta práctica. Desde los inicios de Halipular Vitoria trabajamos con el objetivo de erradicar esta práctica y dar herramientas a las mujeres para que puedan defender sus derechos y no ser sometidas a ella. Como creemos firmemente que la única solución a esta problemática es sensibilizando y educando en este tema, hemos organizado una serie de coloquios entre diferentes mujeres de Halipular que residen en Vitoria-Gasteiz, para que nos den su perspectiva como mujer migrada de esta práctica. Si creen realmente si la educación y la sensibilización son las herramientas clave para erradicarla. Hola, soy Fátima, tengo 21 años y soy de Guinea. Actualmente estoy estudiando economía y trabajo con Halipular. Hola, yo soy Tigui, nací en Gambia, soy de origen guineano, llevo aquí en España 10 años, soy miembro de Halipular. Me siento muy mal porque al saber que ya que la ley no le permite y que lo siga practicando la gente, ¿no? la sociedad, ¿no? Por creencias culturales o la tradición. Yo creo que la cultura y la tradición pesan más que la ley, ¿no? Entonces, los gobiernos, más allá de ponerlo solo como una ley, tienen que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí. Educar a la gente y hacer más sensibilizaciones. Totalmente. Una de las problemáticas que tenemos es que no se educa o no se tocan esos temas, sobre todo en los sitios rurales. Los profesionales a veces tienen miedo de hablarlo debido a que los padres pueden escuchar que se hablen de estos temas y luego pues dejen de llevar a sus niñas al colegio, ya que incluso la tasa de matriculación es baja. Imagínate que encima dejan de ir las niñas que ya van. Entonces, bueno, el hecho de que ya no se eduque en esos temas es una u otra de las causas que hace que se siga practicando. En realidad el temor no está aquí, sino en nuestros países de orígenes. Porque ya que viajas ahí con tus niñas, tú puedes decidir que no las vas a someter a la MGF, pero puede haber algún familiar o una vecina que te puede llevar a la niña para practicarle el FGM. Es el temor que tenemos muchas madres. Sí, entiendo perfectamente tu punto de vista, ya que mucha gente no entiende como las dinámicas que hay en algunos sitios rurales de países de África subsahariana o de África en general, ya que existe como una ley cultural, que no es la ley de las organizaciones o del gobierno, etcétera, que lo que hace es, por ejemplo, si tú cometes la decisión de no realizarle a tu hija la mutilación genital femenina, ellos como que se ven con la potestad de poder tomar esa decisión por ti, ya que quieren solucionar la problemática que tú estás provocando al no someter a tu hija a la MGF. Por eso lo que tú dices, que el miedo no está aquí, porque aquí es una cosa que no se contempla totalmente en ninguno de los casos, pero sí que llevarlas allá ya tienes el temor de que algún familiar o alguien lejano pues someta a tu hija a esa práctica. Yo creo que la solución está en sensibilizar a las personas, ¿no? Hablar con tu familia más cercana, decirles cuáles son las consecuencias de la práctica de la FGM, ¿no? Totalmente. Sí. Volvemos a las dos cuestiones anteriores de la importancia que es tanto la comunicación con los familiares para mostrarles tu punto de vista y tu forma de ver esta práctica, como también para explicarles pues, las consecuencias. Porque sí, básicamente es la única herramienta que tenemos, intentar hacer que
esta práctica tan arraigada pues se deje de realizar. Sí, en realidad las madres de aquí siempre que juntamos es un miedo que tenemos en común, ¿no? Porque las de allá sí que nunca he hablado con nadie porque la mentalidad que tienen ellos y el punto de vista que tienen sobre esto no es como la que tenemos nosotras ahora, ¿no? Sí, entonces ese miedo, casi todas las madres que estamos aquí lo tenemos, es como una preocupación, sí. Sí, entiendo tu punto de vista. Yo no soy madre, pero, por ejemplo, sí que lo he hablado con mis primas de ahí, que algunas sí que han sido madres y han realizado esa práctica a sus hijas. Y yo me quedaba en plan, no lo lograba entender del todo, pero ellas decían que sí que era una forma, que estaban haciendo lo mejor para sus hijas. Entonces es complicado tú decirles que no lo realicen porque ellas creen que sí que están haciendo lo que es mejor. Y con la gente de aquí, pues lo hemos tratado, pero no como... Solo había una opción, es decir, que no se realice la práctica. No se habla teniendo en cuenta la otra cara. Entonces, cuando fui ahí sí que vi un poco la realidad y por qué se seguía realizando, en qué se basaban, etc. Sí, es verdad, Fátima, pero también tienes que tener en cuenta que hay mujeres, madres, que no quieren esa práctica para sus hijos. Pero por la presión familiar y la presión social que están sometidas, entonces como que les obliga a hacerlo, ¿no? Es como costumbre, ya cuando nacen las niñas hay que hacerlo, así es. Sí que me ha dado la oportunidad de pensar de manera diferente, porque yo también cuando estaba ahí tenía el mismo pensamiento, la misma mentalidad, algo que me parecía como algo normal también. Desde que he venido aquí, con la información que tengo y sabiendo las consecuencias que conlleva la práctica del MGF, ya pienso diferente, ¿no? Sí, eso me ha permitido saber que no está bien practicar la MGF. Es como pasar de un contexto en el que está tan normalizado, que se habla diariamente, cuando ya tienes una niña ya se empieza a decir, bueno, ¿cuándo le vas a realizar la MGF? Ya tiene edad suficiente. O este grupo que han nacido en la misma fecha que ella, pues ya deberían hacerse la MGF. Y luego llegas aquí, tienes una hija y como que ya no se hablan de esos temas. Entonces ya como que la realidad ya te cambia. Aunque no pases directamente por un periodo o un método de sensibilización, el hecho de que no se traten esos temas como que ya te hace a ti replanteártelo. Y luego ya si te pones a investigar y ves más cosas y las charlas que hacen, asociaciones, etcétera, ahí es donde ves también las consecuencias que sí que tiene realmente, tanto emocionales como físicas, que tú has dicho, en las mujeres que sí que han sufrido esta práctica. Yo creo que es muy importante educar a las niñas en la escuela, ¿no? Sobre la sexualidad, la MGF, en una edad muy temprana, ¿no? Porque ahí sí que lo hacen, pero a la edad de 18 años o más. Entonces, en esta edad puede que las niñas ya han cometido errores y eso. Y las madres también, las familias, que hablen con sus hijas y que les sensibilicen, que les hablen de estos temas, porque ahí sabemos que una madre con su hija, ¿no? Es como un tabú hablarle de la sexualidad. Sí. Sí. Y es una cosa que se debería de erradicar totalmente, porque no tiene que ser un tabú que una madre le hable a su hija directamente de su sexualidad. Y sí, luego a nivel de otros países que reciben personas migrantes, que sí que hablan de sexualidad, pero muchas veces se centran en la sexualidad de las niñas desde ese país, ¿no? Y no tocan otros temas que podrían afectar a las niñas de países de otros orígenes. Se puede empezar pronto a hablar de sexualidad, pero tampoco tan pronto como a la edad de 12 años hablarle de ciertos temas, ¿no? Que a lo mejor a las familias les choca bastante que se hable de esos temas. Entonces sí, claramente sí que hay que hablar de educación sexual
y que se trate ese tema en lo que es la escuela, ya que muchas familias pues, no lo hacen con sus hijas, entonces la escuela es otra herramienta para que sí que se hable de ese tema, aunque con ciertos límites, como hemos dicho, y tratando también temas que afectan a niñas de otros países de origen, porque ya hay muchos profesores que no saben de las realidades que sufren otras mujeres y solo ven la realidad de la mujer blanca. En este caso, el futuro de mi hija va a ser totalmente diferente a la mía, ¿no? Ya que ella ha crecido en un entorno donde se trata de estos temas, ¿no? Y por eso va a tener una perspectiva diferente a la mía, porque yo con mi madre esos temas eran como tabús, nunca las tratábamos. O las nuevas generaciones que no van a tener que sufrir lo mismo que han pasado generaciones antiguas, debido a que es un tema que ya no es tan tabú, sino que está abierto, y nosotras pues lo hablaremos a nuestras hijas. Por ejemplo, yo también he sufrido ese tabú con mi madre, pero a partir de ahora yo creo que estará bastante más eliminado debido a la educación que hay en estos temas. En este caso yo diría a esas madres que no tengan ese miedo, ¿no? Porque es su decisión como madre, que tienes que decidir por tu hija, ¿no? Ya que la niña es pequeña, no puede decidirse por ella misma, que piense en la salud de su hija, porque la que va a afectar eso emocionalmente, físicamente, es a la niña. Sí, concuerdo totalmente con la parte que has dicho, que al final las consecuencias las va a sufrir la niña, ¿no? Y luego a quien va a ir a reclamar directamente es a su madre, porque no tiene a otra persona a quien decirle por qué se me ha realizado a mí esto. Entonces, sí, que la madre que esté en esa situación de pensar qué pesa más, la presión social o la salud de su hija, que se replantee esa pregunta, y yo creo que todas tenemos la respuesta como madres. Lo que queremos es lo mejor para nuestras hijas. Entonces, desde ese punto de vista, ver que solo tiene consecuencias negativas y que es una práctica que no está respaldada por ninguna investigación científica, ni por ninguna creencia religiosa, ni por nada, que es algo ligado a la sociedad. Entonces, no se justifiquen en... No, que es una cosa de la religión, porque es que no tiene nada que ver. Entonces, que lo hagan pensando en eso, básicamente. Es muy importante de hablarlo públicamente, porque es una manera de frenarlo. Porque si no se habla, ¿qué solución va a tener? No va a tener ninguna solución. Porque entonces, cuanto más se habla, mejor encontraremos soluciones para frenar el MGF. Sí, totalmente. Volviendo a lo que hemos tratado anteriormente, lo mejor es hablarlo libremente, aunque hay muchas mujeres que tienen el miedo de salir a hablarlo, tanto estando de acuerdo como estando en contra de esa práctica, porque eso es como que no se ve bien, ¿no? Por mucho que tú no se lo realices a tu hija, a veces dicen que es mejor también callártelo, ¿no? Y no decir las motivaciones detrás de no hacerlo. Y nosotras, pues, lo que estamos haciendo aquí mismo básicamente es erradicar eso, intentar que no lo vean como algo de lo que no se tiene que hablar, sino todo lo contrario, porque hablándolo es como se le encuentra solución.